Equipo. Bueno, yo no sé. Y voy a grabar también esto en audio, así queda. Bueno, entonces, bueno, estamos aquí en esta primera charla de la comunidad que justo coincide con, bueno, estamos a 22 de noviembre del 24, son 7:47. Y la propuesta hoy es charlar un poco de varias cosas, pero una cosa interesante es que el 19 mm, entró Plutón en Acuario, ¿no? Y bueno, para algunos se inauguró la era de Acuario. Seguro que ahora eh, se va a ver mucho más lo acuariano, y además esto se ve en el marco de toda una cantidad de sucesos globales, que marcan un fin muy fuerte de época, ¿no? Estamos viviendo un proceso histórico muy distinto, ¿tá? Y que va a dar lugar a este, algo muy distinto. Entonces, bueno, la idea me parece que es empezar primero voy a hablar yo y después charlamos sobre Plutón. Vamos a empezar a presentar a los protagonistas, algunos, ¿no? Después vamos a hablar de otros. A Plutón y a Acuario, ¿tá? ¿Y por qué es tan relevante Plutón en Acuario? Entonces, ¿por qué? Porque empecemos por el signo, que es la energía, ¿no? Porque Acuario es un signo transpersonal. Ese es esa es la clave. Y porque Plutón es un planeta transpersonal. Que sean transpersonales quiere decir que la energía de Acuario es una energía que abarca a toda la humanidad. Es decir, quien tenga un sol en Acuario, quien tenga a Urano, bueno, aspectando a su sol, etcétera, la va a canalizar más fuerte. Pero la energía de Acuario abarca a la humanidad. La energía de Acuario es la energía de la mente universal. ¿Sí? Entonces, lo que pasa con Acuario, eh, digamos, nos pasa a todos en conjunto, ¿sí? Eh, no, digamos, son fenómenos globales que nos pasan a todos. Y Plutón es un planeta transpersonal. Plutón tiene como característica justamente el poder y la intensidad, el poder para transformar, para matar, para cambiar, para generar. Es decir, es lo que hace que exista evolución, o sea, que las formas se transformen, terminen unas, comiencen otras, se muten. ¿M? Es decir, la evolución física depende de Plutón. ¿M? Es decir, ¿sí? Así que por eso es que estos dos colosos, es decir, este coloso puesto en ese el lugar donde la energía abarca tantos, nos, influye tanto, ¿sí? Esta es, digamos, esto es Plutón en Acuario, pero lo que está pasando, además, es que durante el año que viene,
Eh, los otros transpersonales van a pasar también de signos femeninos a masculinos. Neptuno va a pasar de Piscis a Aries. Urano va a pasar de Tauro, que es bastante quietito, etcétera, para toda la inquietud que tiene Urano, a Géminis. ¿Tá? Y Saturno, que está en Piscis, va a pasar a Aries. O sea que mm, va a haber una enorme cantidad de energía masculina, ariana, acuariana, geminiana, circulando a través de nosotros. Porque además, no solo pasa eso, sino que hay una configuración impresionante, que es que los tres, digamos, Urano, Neptuno y Plutón van a estar conectados en eh, en lo que se llama una cabeza de cometa. O sea, los tres forman ángulos muy positivos, pero las energías que manejan son muy fuertes. ¿Sí? Entonces, es un fenómeno muy bueno desde el punto de vista evolutivo, pero sumamente poderoso para los que vivimos aquí abajo. ¿Tá? Es decir, ¿por qué no quedan planetas en Tierra? ¿Tá? Es decir, no quedan planetas en agua. Es puro fuego y aire. Eh, entonces, el aire es la teoría, lo abstracto, ¿sí? Las relaciones grupales. Entiendo cómo es esto, entiendo objetivamente cómo es esto que estamos haciendo, ¿no? Que estamos conectados, estamos comunicados a través del Zoom. Esto gracias a Acuario, ¿sí? Ahora, bueno, no hay no hay nada físico, ¿no? No te puedo dar un abrazo, no, ¿no? Y los sentimientos sí puedo tener, pero no me doy mucha cuenta, ¿no? Y yo qué sé, si estás eh, allá lejos y te pasa, bueno, ¿no? Y el fuego es la impulsividad, ¿sí? Es la identidad. Entonces, bueno, pasamos de un ambiente en general donde había mucha agua y mucha tierra, un ambiente bien yin a un ambiente bien yang, donde las cosas pasan impulsivamente y muy rápido. ¿Tá? El primero que está haciendo el paso es Plutón. Además, a Acuario, que es el signo de la era. Por eso mucha gente comienza esto, pero otro punto de referencia que puede tomarse es que las conjunciones Júpiter-Saturno son bastante fuertes a nivel histórico y caen por mucho tiempo en signos de la misma cualidad, ¿no? O sea, venían cayendo en signo de tierra y ahora empiezan a caer en signo de aire. ¿Tá? Así que, bueno, nada, entonces, eh, ¿quién es Acuario? Empecemos por ver cómo es la energía de Acuario. Acuario, entonces, tiene que ver con la mente universal, ¿sí? Este, y verdaderamente todos estamos colgados, llamémosle, ¿no? De esa red que es la mente universal. Nuestros pensamientos individuales están inspirados, cuando lo sabemos leer, etcétera, por la mente universal.
O sea, ahí es el depósito de grandes ideas, ¿sí? Que la mente humana va captando de a poco. O sea, el hombre de Cromañón, con la estructura cerebral que tenía, no podía entender las ecuaciones diferenciales. No podía entender el espacio-tiempo. Es decir, para eso se requiere una transformación física plutoniana, una evolución, la destrucción de un cerebro y la construcción de otro tecnológicamente distinto que pudiera pensar en esto. ¿Está? Bueno, entonces, en realidad, digamos, las individualidades están conectadas, o sea, nuestra mente personal, Mercurio, digamos, está inspirada y conectada a esa mente universal. Algunos lo entienden más y otros lo entienden menos. Es decir, depende de justamente, de la apertura a lo transpersonal que tengan. ¿Sí? Entonces, eh, entonces, ¿cuál es la verdadera esencia de Acuario? El sentir que todos formamos parte de la red y que tenemos sentido individual en tanto pertenecemos y estamos en la red. Que todo nuestro accionar, todo lo que hacemos, no es individual arbitrario. Tiene que ver con las necesidades grupales, grupales, de la evolución colectiva. Es decir, no del grupo que yo quiero, al que a mí me gusta y del que estoy afiliado, que somos los que tenemos razón. Contra los otros que se van a agrupar de otra manera y a mí no me gusta. ¿Entendés? Entonces, es decir, el asunto es que entonces el, eh, la esencia, lo primero que hay que comprender, lo primero que Acuario tiene que enterarse es que formamos parte de una red, somos individualidades, cada uno es uno. Y ahora viene la parte, digamos, que los acuarianos normalmente notan o que la gente con... Sí, y soy muy diferente, claro, porque si usted quiere aportar al colectivo, usted debe ser diferente. No necesitamos 50.000 copias exactas, necesitamos 50.000 seres distintos, que cada uno aporte su riqueza individual, su creatividad individual. Y para eso tiene que ser libre dentro del sistema, tiene que ser creativo dentro del sistema. Es decir, no es lo que a mí se me da, es que no viene cuando me sintonizo realmente, cuando logro la sincronía, lo que yo hago es lo que el sistema necesita. Y estoy en el ecosistema en el que tengo que estar para poder educir esas cualidades que yo tengo y que al sistema le hace falta. Pero no es ser raro. Es decir, los osos polares son raros para nosotros. Entonces le podríamos decir, che, la mayor parte de la gente está, no sé, entre los 40 sobre el norte y 40 sur. Vos estás ahí aislado. Sos un tipo, no podés estar. Sos un egoísta. Che, venite con nosotros.
No, no, el ecosistema está hecho para que el oso viva bien, frío, se siente bien en el frío. El problema es que a vos no te gusta el frío. Déjalo tranquilo. Él se lleva bien en ese lugar con focas, con pingüinos, con lo que tenga que llevarse. Somos la mayoría, sí, somos la mayoría, pero él tiene un sentido ahí y usted quédese tranquilo acá. Si no, vaya usted a convivir con él. ¿Está? Eh, sí, entonces, parece que esas. Entonces, es decir, entonces, el oso está muy bien en ese ecosistema y yo acá. Yo no voy a ir allá, pero no le voy a pedir a él que venga. Ese es el tema. Lo dejo tranquilo donde está. Está haciendo su experiencia porque tiene una naturaleza diferente a la mía. Tienen una naturaleza diferente a la mía. Los pueblos, las personas, etcétera, tienen naturalezas todas diferentes. No son una copia y no hay un modelo al cual llevar a todos. ¿No? Es decir, porque, bueno, ¿y por qué usted es blanco, el oso blanco, ¿no? El oso de polar. No, y acá hay unos osos preciosos, porque estos sí festejan, están en el. Y usted. Sí, ya está. Bueno, ¿qué problema tiene? ¿No? Entonces, hasta que lo obligo a ver si es diferente a como el tipo esencialmente es. Entonces, la invitación de Acuario es a que seas quien sos y estés donde tenés que estar para educir esos dones. Esos dones ahí van a ser bien recibidos. No estés, esto es realmente la fraternidad y universal. Esto es realmente hermandad. Yo estoy aquí ahora, es decir, ni yo voy para allá o voy de visita un rato, porque después me muero de frío y vengo, pero no pido que el otro cambie. Es su asunto. Y no está mal. Eso asunto tiene un determinado, una determinada evolución para hacer allí. Eh, es un signo, entonces, Acuario es un signo de aire, entonces, justamente, ¿m? eh, en realidad lo que debe hacer es esto, ¿no? Tener su mente abierta, o sea, la mente personal abierta a inspiraciones. Es decir, de Acuario vienen los inventos. De Acuario viene todo lo nuevo. De Acuario viene la inspiración. Pero cuidado, es decir, esa inspiración es para mí, es la que me sincroniza a mí. Es lo que me viene a mí. No es para que la quiera imponer Urbi et Orbi. Qué interesante. Bueno, no sé, yo quiero inventar, digamos, así vienen todos los inventos, digamos. Así le vino inspirado, por ejemplo, no sé, a Verne, ¿entendés? Todo lo. Ahora, por eso, vienen ideas, es un signo de aire. Ideas que son buenas para mí y para el grupo donde estoy. La humanidad, mi grupo, no sé, una parte del ecosistema necesita que yo transmita estas ideas, ¿sí? Es decir, si se universalizan o no se universalizan es otro problema. Si hay alguien que la quiere, ese es otro problema. Porque yo, justamente, ese es el otro tema, ¿no? Yo soy en el grupo, yo soy para el grupo y yo me desapego de mis ideas. Yo las traigo y las pongo a disposición. Es decir, porque además no sé hasta dónde son mías. ¿Mm? Y no sé si son para imponer, son para transmitir. Esa energía para transmitir. Acuario es la pura energía de la transmisión en la red.
lo que hay que estar justamente entonces es muy desapegado de ideas para poder recibir nuevas, porque curiosamente hay gente que recibe una idea hoy y se apega y quiere que esta idea sea la misma dentro de 80 años. Bueno, eso es lo menos acuariano que hay. Es decir, recibí una idea y 80 años después, con una realidad distinta, quiero que sigo transmitiendo la misma idea, pero entonces lo que hice fue apegarme. No, se ve que no recibí más ideas después, porque creí que llegó al final de la evolución y creí que esta es la genialidad final. Entonces ahí viene el problema del apego a modelos. Es decir, ¿sí? Entonces, Acuario va a remover profundamente una cantidad de conceptos y de ideas, de pensamiento, remueve el pensamiento. O sea, Acuario es el pensamiento, pero no es el pensamiento individual, es el pensamiento universal. Por eso Acuario es fijo. La gente no entiende esto de los signos fijos. O sea, dice, como fijos si los acuarianos son lo más cambiante que hay. Sí, pero lo que es fijo es el objetivo de la mente universal, que no lo sabe nadie, que es el objetivo del grupo. El objetivo grupal es fijo. Los individuos deben estar desapegados y sintonizados, sincronizados con esa mente universal que los hace cambiar para que justamente haya evolución. ¿Qué de lo que va a venir a hablar Plutón? Sí, en este contexto, o sea, ahora Jorge da clase, después no sé, ahora astrología, después no sé, ¿entendés? Es decir, no sé, no sé. La astrología esta no es la última versión, no es la última cosa de nada. Entonces, cada vez que me apego y digo, no, esto y aquello no, y esta visión de la astrología, los hindúes están en otra, ¿entendés? Bien por los hindúes, bien por mí. Es decir, yo hago esto, ¿le gusta a usted? Usted me escucha a mí. No hay ningún problema con que escuche a otra cosa y funcione en el entorno que funcione. ¿Sí? Bien. Así que eh, entonces, el asunto, porque esto hace, digamos, también el tema de poder ser yo en el grupo. Yo soy yo porque yo soy el único que transmite esto. Es decir, es el tema que después se puede hablar más, ¿no? De la polaridad Acuario-Leo. ¿Cómo soy yo y soy además en el grupo? Lo que pasa es que yo tengo un rol en el grupo. Y el rol puede variar, además. A veces estoy en el centro y a veces estoy en la periferia. Es como una orquesta, es decir, el símil, digamos, de Acuario-Leo y la compatibilidad es, eh, digamos, entre la orquesta, que es el director con sus músicos, cuyo objetivo no es ser ninguno de ellos, es hacer música. El objetivo no es destacarse como el oboísta ni el director decir, no, el objetivo es tocar la novena de Beethoven. Eso es el objetivo, la novena de Beethoven. Para lo cual hay uno que es el director, pero el director sin los músicos no puede hacer nada. Hay otro que son los músicos, que son muchos, y algunos tienen en un momento solos y después aparecen en otro momento y otros tocan todo el tiempo y cada uno entra a su tiempo.
Y a veces soy de los músicos y a veces soy el director y a veces y a veces. ¿Mm? Entonces, el objetivo es el grupal, no es el de cada uno, pero el grupal, grupal. No entendemos, porque esto es muy grande, esto que se llama humanidad es muy grande y el universo es mucho más grande que la humanidad. Entonces, lo único que puedo hacer es tratar de estar yo sintonizado, la sincronía rápida, para estar donde sé que tengo que estar, en el momento que tengo que estar, para dar mi servicio. La rapidez y la comunicación en estos tiempos va a ser súper importante. Ya lo está haciendo. O sea, los fenómenos ya no se dan estructuradamente, ahora veremos por qué, sino que se dan colectivamente y a través de una multiplicidad de grupos y de personas que actúan sincrónicamente, pero no, muchas veces no coordinadamente, coordinada de forma razonada. ¿Sí? Las cosas buenas y las malas. Es decir, los individuos cada vez tienen más poder, es decir, tienen más capacidad personal de servir al grupo, fluyendo según su intuición y no con una coordinación grupal, ¿no? Es esto de cuántas cosas se saben, por ejemplo, porque uno saca una foto. Él no sabía, o estaba filmando un video y ve no se sabe qué, y después eso circula, y el tipo colaboró, no sé, en la prueba de un juicio que no sé qué, y el tipo estaba, mirá, lo vi acá, mirá, justo salió, y eso circula, y entonces al nene sabemos dónde está, miren, lo vieron allí. Entonces, de ahí surge algo que es más fácilmente que, porque estaba todo organizado para hacer, no, ¿sí? Esto tiene cosas buenas y cosas malas. Es decir, hay una pérdida de control centralizado. Cada vez las cosas ocurran de forma más descentralizada y por eventos sorprendentes, no organizados. Es decir, lo organiza la mente universal. Por ahora lo dejamos así. Ahora vamos a ver, a poner al otro, al actor, porque este es el telón de fondo. Este es uno de los telones de fondo. ¿No? Acuario. Esta es la energía de Acuario. Ahora viene el señor Plutón, que como todos los planetas son actores, son quienes actúan, quienes cumplen la función utilizando esa energía, la energía de Acuario. Entonces, ¿qué es lo que hace Plutón pase por donde pase? Y vamos a repasar un poco qué hizo y qué va a hacer. Plutón es el poder para terminar con las formas, es decir, matar, destruir lo que no tiene sentido para la evolución, generar formas nuevas, hacerlas evolucionar. Todas las mutaciones que encuentren de las plantitas, de los humanos, son obras, ¿tá? Reproducir a la forma. ¿Mm? Piensen que nuestros humanos más venerados y los más detestados, todos vinieron de un espermatozoide y un óvulo, ¿sí? Y que esa persona o nosotros mismos, digamos, estos cuerpitos y estas entidades energéticas que somos, variaron la superficie de la Tierra o variaron a un grupo de personas y una cantidad de acontecimientos eh, increíblemente. O sea, el poder que tiene cada uno de nosotros, el poder que tuvieron los grandes hombres, para bien y para mal. Es decir,
el poder que tuvo Gandhi, que tuvo Hitler, que tuvo Jesucristo, que tuvo Buda. ¿No? Es decir, todos fueron fruto de una creación de un cuerpo y la energía que encarnó ahí, la conciencia cambió a mucha gente, muchos humanos a su alrededor, hizo, destruyó, generó, cambió toda una civilización. Así que eso es Plutón. ¿Está? Esto ocurre con mucha intensidad. O sea, Plutón destruye, genera, transforma con intensidad. ¿Sí? Así que, eh, con y con una idea de perfección evolutiva, ¿no? O sea, las formas que va creando son cada vez más adecuadas para la evolución. Entonces, bueno, y aquí también está el tema. Este poder, Plutón es el más transpersonal de los transpersonales, digamos. Es el que la gente, es el que tenemos más dificultad para tomar. Por aquello de, bueno, ¿quién soy yo para? Bueno, puede ser que para afuera, ¿quién soy desde yo para? Pero yo me puedo quizá transformar a mí mismo. Puedo matar todo lo que no es bueno o todo lo que no me sirve para evolucionar. Ahora, lo que pasa que justamente muchas veces en realidad lo que quiero es matar lo que a mí no me gusta, otra vez, porque creo que esto sí tiene que ser y esto no tiene que ser. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando Plutón, que va haciendo esto por donde pasa, ahora veremos por dónde pasó y qué hizo, y que está, qué obra acaba de terminar y cómo esto es tan lógico y tan sensato, por lo cual ahora pasa Acuario, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué va a hacer Plutón en Acuario? Plutón en Acuario le va a dar poder a la humanidad, pero va a transformar a la humanidad. Puede matar a la humanidad en un sentido. Es decir, puede transformar Plutón la mente universal. ¿Sí? Puede transformar a la mente universal. Puede darle poder, Plutón, a las individualidades. Poder para que se generalice una determinada forma, un determinado mensaje. Poder para sincronizarse. ¿Mm? Es decir, em, poder para ser original, para ser solidario también. El asunto, otra vez, es cuando los egos se tratan de apoderar del transpersonal. ¿Mm? Es decir, cuando yo quiero decir que, es decir, cuando yo creo que tengo el poder de, no, los transpersonales fluyen a través tuyo. Es como lo que hablaba de Urano, ¿sí? Y de Acuario y la originalidad te baja. Entonces, para empezar, el poder es, existe, muchachos. Hay un planeta que se llama Plutón que le da poder a uno más, a otro menos, etcétera, etcétera. Y es bueno y ecológico para el ecosistema. Es decir, no tiene el mismo poder un mosquito que un elefante. No, no tiene el mismo poder. En todo caso, capaz que el mosquito tiene poder en ecosistemas más pequeños.
pero hay que aceptarlo. Es decir, el elefante tiene poder, el elefante sin querer pisa hormigas. Bueno, pobres hormigas. Sí, no es, es inherente a la naturaleza, muchachos. O sea, dejen de, o sea, la idea de que, por ejemplo, todos tenemos que tener el mismo poder, no existe. No, no en la naturaleza no es así, en la vida no es así. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, cuando el sol se apague, nosotros no vamos a estar más acá. Y bueno, y no, él tiene poder sobre nosotros, lamento decir. Y no es malo. No, no sé si es malo. A mí no me gusta. Ah, sí, claro. Como nosotros, como cuando yo tengo que decidir sobre si vive todo mi cuerpo o si dejo seguir viviendo, por ejemplo, a un tumor, puede que yo elija que lo voy a destruir. No, pero incluso aunque alguien me diga, che, te lo hiciste vos mismo. Sí, perfecto. Y ahora yo mismo me lo saco. O le pido a otro que me lo saque. O voy a dejar que siga creciendo. Ahí estoy ejerciendo el poder de eliminar una parte. Sí, bueno, está todo bien, todo bien. Pero tengo el poder para hacerlo, no, perfecto. Tengo el poder para hacerlo. En otra época de la humanidad no podía. No, no podía quitarme una gripe, no podía matar a esos bichos. Bueno, si siento, es decir, entonces lo que digo es el complicado tema de tomar el poder. ¿Sí? Es decir, de que no todos tenemos el mismo poder, no todos estamos en el mismo escenario, no todos estamos en la misma parte del ecosistema. Esto es algo que debe ser reconocido, porque si no, porque para empezar, porque es la realidad, Saturno. Todos los transpersonales, digamos, cuando se equilibran es cuando se equilibran con Saturno. O sea, creer que algo es como no es, trae complicaciones, porque finalmente el transpersonal te va a aplastar, porque va a ser. O sea, no importa si a mí me parece injusto morirme, por ejemplo. Me voy a morir, listo. Es decir, este cuerpo no va a estar. Listo, va a pasar. Me parece injusto. Bueno, es un problema. Bueno, así que eh, puede que haya más, entonces, lo que va a ser seguro es transformar entonces esta mente universal, transformar lo que nosotros creemos, abrir mucho más nuestra mente. Eh, digamos, eh, seguramente se despierten capacidades que no conocemos, pero de las que ya se está hablando. Por ejemplo, el otro día leía que matemáticamente ya se está trabajando sobre el tema, y ya hay una conclusión sobre el tema de aquello, la vieja historia de viajar en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasaría si viajo en el tiempo para, por ejemplo, eh, hacer que mis padres no se casen? Si mis padres no se casan, yo no voy a estar. Bueno, es interesante todo eso. Es decir, por ejemplo, parece indicar que el ecosistema va a producir a otra cosa muy parecida a mí o a yo, de nuevo. Es decir, va a interconectarse todo para que yo esté. De otra manera, pero para que yo esté. Es decir, sí, claro, por eso digo, entonces. Se está trabajando con la teletransportación, o sea, una cantidad de cosas que hoy nos parecen eh, increíbles, no realizables, eh, porque justamente Plutón va a dar poder para hacer cosas creativas, cosas raras y para cambiar, por eso digo, nuestra perspectiva de las dimensiones va a cambiar, ¿sí? Es decir,
Ahora, mientras siga existiendo una cantidad de ego como el que aparentemente hay, va a seguir, entonces, se van a consolidar grupos, pero, digamos, hasta que no aprendamos, van a estar contra otros grupos. Es decir, ¿no? Este es el problema. Este es el problema que estamos viviendo ahora. ¿Va? Entonces, para que se entienda un poco más de Plutón, eh, voy a ver, vamos a ver y por qué, cómo se está dando todo este tema, ¿no? ¿De dónde viene Plutón? Plutón viene de Capricornio, o sea, lo que estamos viendo es que entró en Acuario, ¿no? Y todo el mundo dice, está. Entonces, ¿qué es Capricornio? Capricornio, ¿y qué hizo cuando pasó ahí? Cuando pasó por ahí. Capricornio son las estructuras de la sociedad, ¿está? Es decir, o de la persona, ¿no? O sea, em, Capricornio tiene que ver con las estructuras que sostienen las metas a las cuales la sociedad y las personas, en tanto seres sociales, aspiran a llegar. Digamos, el modelo social perfecto, ¿sí? Entonces, lo que ha pasado es que, mm, a ver, ¿desde cuándo? Desde el 2009 hasta hace unos días, Capricornio estuvo pasando por Capricornio. Plutón estuvo pasando por Capricornio. Plutón hace dos trabajos, ¿no? Es decir, ¿cómo? Plutón siempre actúa subterráneamente, ¿sí? Actúa de dos formas. Subterráneamente, sacando todo lo que hay podrido y mostrándolo. Cosa que acaba de hacer enormemente en este último grado, ¿no? Porque en los últimos grados sintetiza, ¿no? Los últimos grados y los primeros grados, uno es como el, digamos, la muestra final, ¿no? De todo lo que hizo, y el primero es como la sinopsis de todo lo que vendrá, ¿no? De toda la película que viene. Entonces, entonces, por un lado, y por el otro lado, por un lado, socavando y por otro lado, también dando poder, ¿m? Porque por eso, y es el uso del poder que después socava o muestra, ¿no? Eh, el viejo dicho, ¿no? De cuando quieras conocer a fulanito, dale un carguito. Es decir, es decir, Plutón da poder y después te mata por cómo ejerces ese mismo poder cuando no lo ejerces bien. Porque por eso digo, no se puede vivir sin poder. Es decir, porque forma parte del universo. Cada uno tiene poder en una cantidad limitada en un lugar limitado, en un ecosistema determinado, pero ejérzalo, sabiendo que este es suyo, ¿no? O sea, ninguno de nosotros, o sea, y hay, por eso digo, y hay una jerarquía de poderes en todo el universo. Es más, Plutón mata a todos los demás, no casualmente. Entonces, digamos, entre Plutón y Sol, entonces, digamos, bueno, es esto de conjugar el poder inteligentemente con todo el resto que somos. ¿Sí? Entonces, lo que yo pude ver a lo largo del tiempo, justamente cómo, entonces, esto es importante, Plutón, como cualquier planeta transpersonal, como justamente no estamos acostumbrados a entender esto que se llama poder, polariza nuestras mentes.
¿Está? Entonces, sobre todo los que tienen polaridad plutoniana. Es decir, bueno, esto es un tema astrológico, pero digamos, eh, o países o personas que tienen polaridad plutoniana. Entonces, esas personas ven todo en torno al poder. Como es demasiada energía, no pueden fluir en la polaridad y se tornan plutonianos directos. Entonces, yo tengo que tener el poder y el control y yo soy el que voy a transformar al mundo. Yo, no a través mío, que esa es la diferencia. Es lo mismo que Acuario, no es que la mente universal se va a funcionar a través mío. Yo soy el genio, yo tuve la gran idea, yo soy el revolucionario y ahora voy a pasarle mis revolucionarias ideas a todo el mundo. Y las mías son las revolucionarias, ¿no? Y son para todo el mundo. Por eso, ahí viene el complejo de Dios, ¿no? El complejo. Son mías y son para todos. O sea, me puse bastante egocéntrico y encima son para todos. Y Plutón también, bueno, entonces, tengo un cierto poder. Sí, tengo un cierto poder para transformarme a mí, para destruirme a mí, para destruir hacia afuera. ¿Mm? Pero entonces, ¿qué pasa? Las personas, es decir, Plutón es una energía muy fuerte para la humanidad y para cada uno de nosotros. Entonces se polariza. Polarizarse es que la mente ve todo en torno al poder. Y desde dos lugares, desde el omnipotente y el impotente. ¿Tá? Y el impotente proyecta sobre el que tiene poder como omnipotente y como que él es la víctima, cuando en realidad la mayor parte de las veces es que no tomó su poder. El otro tomó su poder y quizás se desmadró en el uso de su poder porque usted no ejerce el suyo. Es posible que el otro se haya desmadrado, pero usted hizo lo posible. Pero también es verdad que el otro puede tener más poder que usted. Como hay personas que son más inteligentes que otras, como otras son más laburadoras que otras, como otros son más seductores que otros. O sea, pasa esto, ¿eh? O sea, ¿está? Entonces, sí, es así. Entonces, bueno, este es un problema, el del uso del poder colectivamente, que es lo que va a plantear, que es lo que se plantea aquí, ¿no? En Acuario. Entonces, entonces, hay poderosos e impotentes, victimarios y víctimas, ¿sí? Y gente que no se resuelve a usar su poder, ¿no? Digo, no, es una opinión personal, pero por ejemplo, las Naciones Unidas, ¿no? Por ejemplo, en todo esto, ¿no? O sea, y viene la otra, es decir, el poder es necesario en todas las sociedades para, como poder coercitivo para que las cosas se hagan. O sea, no puede ser que nadie va preso, nadie se mete solo en la cárcel porque vino un señor y le dijo, mire, usted la verdad, vaya 5 años a la cárcel. Es decir, si no tiene poder, ¿no? No nos ponemos solos en penitencia, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, no ocurre. Entonces, bueno, entonces, por eso digo, hay gente que no hace uso del poder y otros que toman el poder que esa gente no toma.
Es decir, o que no le dan a esas entidades. O sea, seres sin poder no tienen sentido. Pero es que no existen tampoco que no tengan poder. No lo quieren tomar. Es más cómodo porque así no me comprometo. Que pase, ¿no? O sea, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Bueno, no, pero, o sea, entonces, hacerse, digamos, hacerse cargo del poder colectivo y cada quien de su parte de poder para que la evolución funcione es parte de lo que tiene que pasar en Acuario, con Plutón en Acuario. Pero cuidado, porque si algunos no lo toman y otros lo toman mucho, va a haber exterminio de uno por parte de otro. Sí, esto va a ocurrir, ¿no? Es decir, uh, porque, y también cada quien, claro, pero cada quien también tiene que saber individualmente qué tanto puede jugar sin tener en cuenta el poder del otro. Porque si no, claro, me hago la víctima, ¡ay, qué horrible! Sí, mire, o sea, si me agarran de a cinco, cinco tipos, che, no estás preparado, ¿no? Entonces, no sé, como decía mamá, dale lo que tengas y más bien trata de que no te muelan a palo. Porque si no, ahora, claro, si no, le digo hijo de puta y me ametralla. Bueno, perfecto, muy interesante lo que hizo. ¿No? O sea, bueno, hay que compatibilizar ambas cosas, o sea, ¿no? O sea, porque es como con Urano, las cosas funcionan en un ecosistema determinado. Ah, sí, sos poderoso respecto de. Y esto forma parte de las estrategias de guerra. No se ataca en cualquier momento y con cualquier correlación de poder. O sea, no es un invento mío, pero es decir, hay momentos en que tenés que juntar fuerzas, hay momentos en que podés medir fuerzas, hay momentos en que podés atacar. Y hay momentos que lo mejor que podés hacer es preservar tu vida y quedarte tranquilo. Porque a lo mejor, justamente, ese que tiene poder, tiene sentido que tenga poder. Y no sé si está mal. De cualquier manera, sin discutir esto, vos en este momento no tenés el poder, ¿no? Perfecto. ¿Ves lo que haces? Parece que no. Entonces, todas estas cosas son las que va a poner en la mesa, digamos, eh, Plutón en Acuario, ¿no? Y cómo se juega el poder en los grupos. ¿M? Y el poder de las personas, de las individualidades para influenciar a los grupos, ¿sí? Es decir, bueno, y todo el manejo, la manipulación, la destrucción que se puede hacer a través de el poder grupal. Entonces, vuelvo hacia atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué estamos viendo? Bueno, que el orden, es decir, Plutón en Capricornio, digamos, lo que terminó fue por demoler bastante el orden establecido, el orden social establecido, ¿no? Las alianzas, la correlación de fuerzas entre los países, ¿m? Justamente lo que más se ve son el triunfo de personas en los distintos lugares o el funcionamiento donde están liderando líderes bastante autoritarios. Es decir, en general, porque marcan el paso de esa era Yin, donde no me hago cargo de nada, solo protejo y pido que todo esté en paz, pero me olvidé de tener poder, por ejemplo. Che, pero no, sos muy buena persona, ¿no? Sos bárbaro, sos un dulce, pero, che, ¿y si te atacan? ¿Tenés cómo defenderte? Che, ¿y no será que te están haciendo al horno mientras estás aquí?
¿no? Entonces, claro, los obsesivos del poder buscaron poder y los otros estaban jugando a las madres. Entonces, bueno, el asunto es que hay que tener más conciencia del poder, ¿no? Porque toda esta destrucción, o sea, lo que estamos viendo, esto que está afuera, que nos duele o nos conmueve, tanta destrucción, tanta guerra, ¿m? Es todo Plutón que, bueno, algunos usan porque lo tienen. Algunas sociedades olvidaron que tenían que tenerlo. Al menos en la escala en que les es posible, y otros que no entienden cómo funciona, pero funciona, porque es lo primero que evolutivamente funciona. Así que bueno, este, esto es, me parece que hablé bastante, hablamos como una hora, pero hay pila de cosas más para charlar, pero sobre todo en lo que está pasando, es decir, sobre todo más concreto de la situación ahora, ¿no? Digamos, pero no sé si quieren comentar algo o preguntar o podemos ver también algo de, no sé, a nivel individual, pero son estas cosas. Es un montón, Jorge. Me quedé pensando en esto que vos decías que desde el 2009, o sea, recién ahora da el paso digamos, sobre Acuario. Yo mira que no sé astrología, no estudio, estoy aprendiendo contigo en Sí. este momento y o sea que el pasaje, me quedo pensando que el pasaje de un planeta por sobre un signo lleva muchos años. De Plutón, que es el que más lleva. Plutón tiene una órbita de 260 años, 245, Claro, 260 años. ajá, Lo demás no, claro, el Sol pasa por todos los signos en un año. claro, sí, Digamos. sí, sí, Claro, sí, claro, te, por te eso, entiendo. y hace un trabajo, sí, sí, o sea, es el que más tarda. Urano Ahora, cada 84 eh, años, ajá, Neptuno cada 160, 160 me parece. Mm. claro. Y digamos, en esto que vos decís, bueno, vamos a empezar a percibir mayor energía masculina, Sí, es ¿no? decir, porque Plutón está en aire, o sea, y porque, es decir, Neptuno está en Piscis todavía, ¿sí? Neptuno está en Piscis. Neptuno es lo que te hace sentir parte del universo, ¿sí? El amor universal, ¿tá? Digamos, Ujú, el sentir que sos uno con el universo, ¿sí? Neptuno en Piscis, que es un signo de agua y es el signo que rige, hace que estemos muy conectados con el amor, con la empatía, ¿sí? Y después, ahora, va a ser además el centro del año que viene, ¿tá? El centro astrológico, digamos, por cómo queda configurado todo, va a estar Neptuno en Aries. O sea, es la acción y el impulso con lo que vamos a estar conectados. Si lo tomamos muy mal, pero muy probable, es la idealización de la guerra, la moda del ataque. Porque Neptuno, cuando actúa muy masivamente, es como una moda. Nos sentimos motivados por la ira o por el deseo, ¿no? Ojalá. Entonces pasamos de estar motivados sentirnos compacientes, ¿no? Eh, a que nos inspire, Neptuno es la inspiración, ¿no? ¿Qué es lo que podemos, digamos, pues a lo mejor hay gente que empieza a sentir que lo mejor que puede hacer para amar es luchar.
Para amar es activar. Por eso digo, cuidado, cuidado, ¿no? O sea, cuidado porque pero bueno, es, por eso es otra vez, es sentir amor luchando. ¿Mm? Digamos. Sí, es que lo que pasa es que, Y, perdón, y entonces, y Urano, que es el regente de Acuario, que está en Tauro, y lo que, digamos, Urano en Tauro, Urano tiene que ver con la originalidad, la creatividad, ¿no? La liberación, que por entonces, por ejemplo, en Urano, estos últimos tiempos, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? O sea, el dinero, digamos, son una creación innovadora, ¿entendés? De Acuario en Tauro. Bueno, va a pasar a Géminis. Entonces, lo que van a ver son ideas y formas aún más veloces, rápidas de comunicación, ideas novedosísimas, intercambio rapidísimo de información. Por eso, cuando Urano esté en Géminis, Urano rige a Acuario y van a estar en conexión directa y muy rápida Urano y Plutón. O sea, que van a haber ideas geniales que se transforman, que cambian la mente y se tramitan rápidamente a la humanidad y a través del poder se pueden comunicar rápidamente y cambiar la mente de las personas. Es decir, tecnología, ¿no? Tecnología poderosa para influir, ¿no? Buena y malamente, y para cambiar radicalmente la forma de pensar de la gente. Entonces, eso es, entonces, cosas, mientras los planetas están en los signos de agua y tierra, la energía por el agua y por la tierra funciona lenta, pero por el aire y con el fuego funciona rápido. A eso es a lo que me refería. Se suma esto a que Saturno, que tiene que ver con el deber, con la realidad, etcétera, también estaba en. Le quedan mm, por mitad de año, del año que viene, entra en Aries también. Y muy interesante, va a ser Saturno conjunción Neptuno en Aries. Entonces, va a ser una disciplina, va a haber un deber de actuar conforme a principios espirituales de una forma muy decidida, muy impulsiva, muy marcial. bueno, pero en definitiva, eso puede llegar, no me sale la palabra, pero puede moderar la situación, ¿o no? Es decir, bueno, aquí hay que ver, porque ahí interviene, sí, en determinados momentos sí. Sí, a ver si veo. Les quiero mostrar un par de cartas. A ver. eh, si no las hacemos en este momento. mm, a ver, esta. A ver si ustedes la pueden ver. Capaz que no. No, por de aquí. La voy a tener que dibujar ah, ahora.
Un segundo que ya no. A ver si les comparto. Compartir. ¿Ven ahora la pantalla? Sí, sí, ¿la ves? Ah, pero pará, ¿qué pasó? No, no, aquí hay algo mal. Ah, no, está bien, perfecto, está perfecto. Bien, Yo la veo, sí. bueno, ven aquí Plutón, donde tengo la Sí, flechita, está a los 0 grados, ¿está? Así estaba el cielo cuando ingresó Plutón. La carta de entrada de los planetas en su signo, en un signo, hace bastante la comprensión de lo que va a pasar ahí, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando últimamente? Y que va a pasar durante los primeros meses del año que viene también, ¿no? Acá hay una oposición Plutón-Marte. Ok, Es ujú, decir, los dos regentes de Escorpio ingresó en Escorpio, o sea, Plutón es el regente de Escorpio. Escorpio es el tema de la transformación, de sacar todo lo que hay oculto, las sombras, etcétera, etcétera. La transformación, la destrucción de lo que no, la destrucción de lo que no está bien, de las formas que ya, la regeneración. Bueno, entró a, en Plutón, entró a Acuario justo un día de Escorpio, ¿no? Y en oposición a Marte. Entonces, están conectados, pero, y fíjense qué interesante, digamos, en, miren, ven, este es el triangulito que ya se empieza a formar, Urano, Neptuno, Plutón. Los tres ok, grandes en hacia buen aspecto, digamos, en buen aspecto para la evolución. Para nosotros depende cómo lo. ¿No? Y aquí también hay otro triángulo, Neptuno, Plutón, Sol. ¿Tá? Neptuno, Plutón, Sol, Neptuno, Urano, Sol. O sea, acá hay una comprensión espiritual, Neptuno, en este día, Neptuno, comprensión espiritual, Urano, de ideas revolucionarias y temas revolucionarios, la mente estaba iluminada sobre eso. ¿Mm? O sea, la conciencia podía captar esto y podía captar, o sea, son días enormemente ricos, ¿tá? Es decir, claro, lo que pasa que acá hay una oposición, por ejemplo, Urano-Sol, o sea, se me cam- tengo un cambio radical de forma de pensar, Urano-Sol. Pero esto es coherente con eh, una nueva forma, Urano, de ver la espiritualidad. La espiritualidad, capto la nueva forma de espiritualidad, Neptuno, Sol. Veo que soy uno con el todo, siento amor pero lo entiendo, Urano, de una nueva forma. Ahora, ¿quién está? ¿Cuál es el problema? Y es uno de los problemas de todo esto. La oposición Plutón-Marte. Marte es el deseo individual, ¿tá? El impulso a luchar
Y en Leo, a luchar por mí y para que me reconozcan. Lucho para hacerme ver, lucho para ser yo y para destacarme. Contra Plutón, es decir, está conectado con Plutón, que es el poder. ¿Está? Es decir, entonces, y acá el problema es que esto es la lucha y este es el poder. Son dos cosas distintas. Mm. Sí, ahora están conectados y no están conectados ahí afuera, están conectados acá dentro de cada uno de nosotros. O sea, en este momento hay nuestro poder y nuestro deseo y nuestra capacidad de lucha están conectados. Ahora, el asunto es, si decimos yo soy, por ejemplo, Plutón y vos sos Marte, si yo digo yo soy Marte y vos sos Plutón, Mm. o si yo digo yo soy Marte-Plutón, si yo digo yo soy Marte-Plutón, la capacidad Marte actúa el poder. Si yo actúo el poder, crezco enormemente. Si yo soy reconocido por mi poder, está muy bien también. Ahora, si yo uso el poder, me pongo plutoniano, para que a vos no te vean, para aniquilarte, o si yo quiero ser reconocido porque vos me aniquilás, tenemos un problema. ¿Entendés? Porque el riesgo de Marte, o sea, los transpersonales siempre le van a ganar a los personales. Entonces, Claro. el riesgo de Marte es luchar contra Plutón. No estás en condiciones, viejo. Listo. No sé si te gusta o no sé si no te gusta, pero no estás en condiciones. ¿No te parece? Insisto, no es un problema de juicio. Es un problema de reconocimiento de la realidad. O sea, todos los transpersonales y los personales convergen a Saturno. Cuando vos ves la realidad decís, es la realidad, perfecto. Entonces, aquí ahora, en esta realidad, que no quiere decir que no estoy diciendo que nadie se resigna, que esto permanezca así. No. En este momento, las cosas son así. Entonces, esto es lo que nos está causando problemas. Muchos problemas a la humanidad, ¿no? Venían problemas antes, porque antes, es decir, Plutón estuvo como estuvo mostrando podredumbre, ¿no? O sea, digo, destapando estructuras de organizaciones, de gobierno, de gobernantes, etcétera, Yes. eh, a la vista y paciencia, y no actuaba Marte, porque Marte, digamos, por octubre, etcétera, todavía estaba en Cáncer. Entonces, Marte en Cáncer se conmovía por temas de su origen de pertenencia, temas familiares, llamémosle, temas de origen, pero no estaba en oposición a Plutón, que estaba por otro lado, estaba haciendo cosas capricornianas, pero es decir, el poder funcionaba por un lado y el enojo de las masas Marte en Cáncer funcionaba por otro, ¿no? Entonces, ¿no? El tema de yo pertenezco, o sea, Marte en Cáncer se moviliza, se activa cuando tocan a la familia, cuando tocan al grupo con el cual me siento afectivamente ligado, pero no por un problema con cero objetividad, ¿no? Cero objetividad. ¿Sí? Mientras tanto, Plutón hacía por acá.
hasta que en un momento este enojo, digamos, pasó a Leo al- y además empezó a hacer oposición a Plutón. Es decir, el enojo, la guerra, es decir, Marte en la guerra, fíjense cómo va variando, y esta fue la primera novedad que nos trajo Plutón cuando entró en Acuario, ¿no? El misil balístico que lanzó Rusia, eso es poder tecnológico para matar. Plutón en Acuario. Porque ahora las guerras no van a ser cuerpo a cuerpo. ¿Entendés? No, no tienen por qué involucrar sufrimiento, tierra ni agua. Fue. Y esto lo que empieza a mostrar es que entonces Marte y Plutón son dos cosas distintas. Una cosa es pum pum y otra cosa es paf. Y paf es paf. ¿Mm? Entonces, bueno, hay que, es decir, y digamos, entonces, acá puede haber voluntad para alcanzar el poder, o sea, se está viendo en todo esto, ¿no? Digamos, en diferentes, digamos, cuánto se proyecta un planeta, cuánto se toma el otro, ¿no? En cada caso grupal, de países y personal. ¿Cuánto me hago cargo de mi poder y lo tomo y lo actúo? ¿O cuánto me estoy durmiendo sin usar el poder y lo toma el otro? Es decir, ¿qué tanto lo puedo activar, actuar y qué no? Ahora, la, es decir, Plutón dejó a Acuario, dejó a Capricornio en un estado de tal ruptura, o sea, se rompieron, para hablar a nivel más general, ¿no? Pero se rompieron todos los bloques geopolíticos, ¿no? O sea, digo, eh, el disgusto de los pueblos, ¿no? O sea, pero además, sin la capacidad, por eso digo, ¿no? Bueno, no quiero entrar en temas políticos, pero no, pero yo sé, en general no hay mucha duda de quién ganó las elecciones en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Pero hay una incapacidad manifiesta de tomar el poder. Sí, el tipo ahí mientras tanto, ¿no? Hay eliminaciones selectivas de personas del mundo, pero nadie puede, por ejemplo, a nadie se le ocurre usar el poder para eliminar un narcotraficante. Que parece que todos estamos, ¿no? Porque podemos matar con una precisión. No, pero a los señores, no, ahí no, no. Y eso no tiene ni aviones, ¿no? O sea, por eso digo, ¿cómo es el tema de tomar el poder y de usar el poder y eliminar al narcotraficante? Por eso digo, estoy planteando cosas filosóficas, ¿no? Pero digamos, ¿es malo o le vamos a respetar los derechos humanos, no sé qué? Y él sigue, y esto tiene que ver con Acuario y nos sigue intoxicando toda la humanidad puede ser. tranquilamente, pero no vamos, no nos metamos con su, ¿no? Es decir, por eso las personalidades, los líderes más autoritarios, o sea, yo no estoy de acuerdo con esto, pero es decir, parece que es imposible ser centrado y tener poder y manejar seriamente el poder estando centrado, diciendo, che, hasta acá sí, después no, ¿eh? Porque ¿para qué tenés el poder si no? O sea, justo en momentos en que la gente diría, estaría bueno que lo usara, ¿no? La verdad, no, bueno, entonces por eso digo, o sea, pasamos de un discurso de un discurso muy yin a un discurso yang activo.
O sea, Claro. claro, porque esos entienden de poder. Ese es el tema. Y el poder no está en el discurso, muchachos. El poder es real. El poder es que puedo hacer que pase. Hagámoslo pasar y pasa. Y no importa si tengo razón. Claro, ¿qué desearíamos? Tener razón, ser los buenos y tener el poder. Pero entonces hacete cargo del poder. Esto es lo que pide esta oposición. Actúa, Marte, el poder. Actúa ¿Cuál? el poder. Ejecuta el poder. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a estar Marte ahí? 6 meses. Y, Ok. ok. Porque además el problema es que va y viene. Entonces, ahora se está generando tensión. Aunque para Ujú. nosotros, aunque son mucha la gente muerta, mucho el desastre, ¿eh? Mucha la destrucción. Porque hablé de Plutón como poder, pero es destrucción, ¿no? Lo que hablamos, destrucción, muerte. Activar la muerte, activar lo que no tiene que estar más. Es decir, bien, Ah, entonces, lo que digo es que el asunto es que va y viene, entonces, en realidad, la definición va a ser cuando Marte pase por acá por última vez directo. O sea, Marte ya pasó por primera vez a Plutón, para allá. Ahora, en un tiempo, va a retrogradar, vuelve. Y se va y va a entrar en Cáncer incluso, de nuevo. Y después va a salir de nuevo y va a pasar por Plutón por última vez. Y ahí sí se va a resolver este problema. ah, Mientras tanto, es decir, por marzo, abril tendremos una idea resol- y mayo seguro, esto se va a ver resuelto. Pero por ahora, en muchos casos, si ustedes ven en la política es muy claro de cómo esto está disociado. O sea, fíjense, ¿no? O sea, la última resolución que tomó Biden, es decir, perdió el poder y resuelve, toma decisiones, decisiones en contra de lo que, o sea, y las toma ahora, cuando perdió el poder. O sea, tuvo mucho tiempo para tomar esto. Por eso, ¿no? Una cosa, o sea, hay todo un problema, ¿no? Sobre. Y si fue Biden, o sea, yo qué sé, no, yo encuentro cosas asombrosas, ¿no? O sea, hallo asombroso que Biden haya sido candidato. Y el poder del partido. O sea, son organizaciones democráticas. ¿Ustedes quieren decir que nunca se habían dado cuenta que el señor no podía, perdón que estoy hablando de política, esto después lo sacamos, pero digamos, pero cualquiera veía que el señor no podía hablar y se equivocaba, y se equivocó en la OTAN, y se equivocó. Y yo no sé si la resolución esta última no fue equivocada con la misma. Y ahora, justamente, el tema de las organizaciones está tan corrupto, el Partido Republicano y sus líderes, que no son capaces de elegir a otra persona para que lo represente a ellos. Hablo del Partido Republicano o cualquier organización que ustedes estimen que está detrás. ¿Está? La CIA, bueno, sí, lo mejor que puedes poner, ¿entendés? Para hacer el mal. Cuidado porque se va a equivocar. ¿No? O sea, digo, es increíble, ¿eh? Cómo las estructuras no funcionaron. Para bien o para mal. O sea, si yo quisiera hacer algo malo, nunca elegiría a Biden. Si quisiera hacer algo bueno, tampoco. Pero porque no está en condiciones. Entonces, bueno, por eso hay otros líderes que al menos saben, es decir, lo que no se puede
Es decir, estos dos, por estos tiempos, están absolutamente ligados. No podés actuar sin ejercer poder y no podés ejercer poder sin actuar. Cuando dos planetas están aspectados, si alguien tiene dos planetas, funcionan los dos juntos. Si lo disocian, se lo van a dar al otro. O sea, bueno, por eso. Es decir, bueno, actuó Biden y vino Putin. Claro. Es decir, Marte haciendo una cosa loca, un impulso, y el otro le dijo, sí, bueno, mira, te lo muestro. Bueno, nada, así que, bien. Esto es una parte de la... Entonces, este es un eje muy importante en este momento. Más adelante va a haber otro eje. Una cosa interesante es que además a todo esto, Quirón está en Aries y la herida que todo el mundo ve es la de no poder ejercer su deseo, su impulso. Entonces, la de que su lucha no da resultado. Entonces eso es muy frustrante para todos. Y esto viene de una serie de eclipses que hubieron acá, los dos en el eje, en donde nadie quedaba conforme con los pactos. Es decir, los acuerdos no son respetados porque justamente no hay poder. Se acordaban cosas desde el fondo de los tiempos y no se cumplían y no hay poder para... Entonces, otra vez, ¿entendés? Bueno, acordamos, no sé, en Oslo, acordamos en Minsk, acordamos en... Y ni vos cumplís ni yo cumplo. Entonces yo estoy caliente porque vos no cumplís, vos estás caliente porque yo no cumplo, y nos... Entonces al final ejerzo yo el poder y te agarro, porque quien debería, o sea, no existe. Entonces, es decir, esta es la historia que, digamos, esto es el final de esta historia de los eclipses en este eje, en el eje Ariel Libra, de este Quirón acá, y de también el nodo norte que está en Aries. O sea, lo que la humanidad debe hacer en este momento es tomar conciencia más de sus deseos y de sus impulsos, que de lo que estamos haciendo, eso seguro. Eh, pero deberíamos equilibrarlo con pactos, con acuerdos que sean equilibrados y que, es decir, nos estaban queriendo, digamos, esto se hubiese evitado, o sea, si pudiésemos, si en esta época, en la época Ariel Libra, hubiésemos renegociado los acuerdos, contemplando el poder, claro. Bueno, entonces, lo que digo es, ahora todavía está entonces, todo esto está un poco complicado por este nodo acá. Es- los nodos se mueven al revés y en febrero el nodo norte entra en Piscis. Quizá ahí algunas cosas se cambien. Es decir, buscaremos más esto de la compasión, del amor, etcétera, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Quizás sobre temas más personales. Muchísima información. Menos mal que queda grabado, porque así uno lo vuelve a escuchar después, Jorge. Sí, no sé si conviene, pero bueno, Sí, escúchenlo si quieren. sí, 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 Salió sí. Bueno, yo, por plutoniano, ejemplo, pero no hay manera de que no salga plutoniano con esta... sí, la carta natal, por ejemplo, la carta astral, por ejemplo, yo la escucho, la he escuchado más de una vez, ¿viste? Bárbaro. Porque es mucha la información que vas recibiendo. Este, Sí, pero bueno, agradecerte muchísimo, Jorge.
Yo ahora me tengo que Sí, retirar porque tengo que ir a una reunioncita que perfecto. hay una de las tantas despedidas que empiezan a haber, Muy ¿viste? bien, me Pero alegro. mil gracias, un placer. No, Mañana sí. nos volvemos a ver en otro Mañana nos contexto. vemos en otro ámbito y si, si la gente quiere, yo el domingo de 6 a 8 no tengo problema en charlar de nuevo sobre esto o más cosas sobre el año. Es un año muy, este y el 2026 son cambios. Es decir, lo que destruyó, lo que termina de destruir Plutón en Capricornio es todo un orden, pero todo. Todo. Es decir, todas las clasificaciones, todos los roles sociales. A ver, hablando del poder, miren esto. Un influencer hoy tiene mucho más capacidad de ejercer poder que el presidente de no sé quién. Por eso digo, los roles sociales, es decir, y esto quiero que entiendan que es muy inteligente desde el punto de vista universal. O sea, se destruye toda, se demuele la estructura para que pueda generarse la libertad y el nuevo orden que se va a ir generando a través, este orden creativo, etcétera, etcétera, que se genera en Acuario. Pero, es decir, las categorías derecha, izquierda, no sé, ¿entendés? O sea, digo, por eso no hay, eh, cada vez más, por eso los fenómenos son, eh, por eso, más híbridos. Es decir, y por eso también es mucho más difícil si no es guiado por tu propia, por tu propia intuición precisa de esto de que decía, de estar donde tenés que estar en el momento en que tenés que estar, se genera mucho caos. O sea, lo que hay es un caos. Se cambió el orden, o sea, se destruyó, está en medio de destrucción el, el orden del establishment, digamos tal cual, para entrar en un estado caótico que liberará luego, que generará un orden completamente distinto, pero con categorías distintas. Es decir, lo que se ve en la guerra, donde intervienen países, pero intervienen también, eh, bueno, grupos, pero intervienen también personas, ¿no? O sea, digo, lo que pasó en la campaña de los atentados a Trump. O sea, cualquiera ahora, o cualquiera con un celular dispara una intifada. Cualquiera, ¿entendés? Es decir, entonces, por eso digo, lo que hay son grupos formados por personas, formados por grupos, más organizados, menos organizados, que tienen como un objetivo común. Por eso las nuevas alianzas, ¿no? O sea, sí, están tal grupo con tal país que además apoya a tal otro, con una organización allá. ¿Entendés? Entonces, cada uno juega como medio por la suya, pero todo va para bien y para mal. Para la luz también corre esto. Es decir, ¿sí? Es decir, hay intervenciones individuales, sorpresivas, a veces colectivas, a veces organizadas para hacer algo, y eso tiene un poder enorme que le da Plutón. Bueno, creo que eh, está, este, Sí, vamos a activar nuestro poder hacia la luz. sí, claro, Tal cual, tal cual. Esa es la esperanza, que todo esto que Vamos a vos hacer. decís, que que esta generación del caos, este, sí, tal vez yo estoy convencida que somos muchos en el mundo que estamos trabajando desde el lugar de la luz sí, claro, y, y esa es la esperanza que tiene el mundo, ¿no? sí, claro, Este, aprovechar esta claro, concentración de energía que hay en un caos para que lo que aflore sea la claro. luz. Sí, otra cosa que se va a ver, bueno, ya se están hablando, con Plutón ahí se van a tomar contacto con muchas entidades que no son Ah, físicas. claro. O Sí, sí, sea, Totalmente, sí. Acuario totalmente, es multidimensional. O sea, exacto. entonces eso también es algo que se está hablando de los ovnis, ¿no? O sea, digo, Sí, se está hablando increíblemente, es decir, por sí, eso digo.
hay muchas cosas, algunas van a ser utilizadas para manipular, para hacer fake news, Y y otras otras no. van a ser muy reales. Bueno, dejamos por acá Muchas y gracias. quizá en Sí, otra oportunidad gracias. sigamos. Un Nos vemos abrazo Fenomenal, grandote y mañana. gracias por estar. Hermosa, hermosa charla, muchas Jorge. gracias. Gracias, gracias, Hermosísima, gracias. muy Nos productiva, vemos. Chau, gracias. Nos chau. vemos. Gracias. Besote.